Finalmente se decidieron las elecciones en los Estados Unidos, a pesar que el actual presidente Donald Trump sigue obstinado en creer que ha sido, este, le han robado la elección para él, concretamente ha sido de alguna manera traicionado por la tecnología y fundamentalmente por los organismos de contralor de la elección. Me causó mucha gracia y quizás no tanta, porque quizás tiene mucha referencia con lo que sucede en el país. El título de Alejandro Bornstein el domingo en Clarín: se terminó el kirchnerismo trumpista. Es decir, una variación de lo que puede llegar a ocurrir en la República Argentina. Pero creo que el triunfo de Biden pone a Estados Unidos frente a un desafío histórico. Y queríamos hablar de este tema con Graciela Ramos Pérez-Pigny, que es directora en Historia y de Comunicación Social en la Universidad Bas Pascal, además de ser licenciada en Relaciones Internacionales. Graciela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto oírte y un gusto verte. Tantos Lo mismo años. digo, lo mismo digo. ¿Cuál es tu primera reflexión ante este triunfo de Biden? Y digamos, esta actitud de Donald Trump de negar en forma enfática de que ha perdido la elección. Bueno, yo creo que él no es un buen perdedor, empecemos por allí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que creo que él estaba convencido de que iba a ganar estas elecciones, que creo que las hubiera ganado si no hubiese sido por la pandemia, porque las proyecciones en encuestas daban de que estaba arriba porque no era porque sí, sino porque había generado un crecimiento que era interesante desde el punto de vista económico en los Estados Unidos. El último Y trimestre entonces, particularmente. así es. Y entonces yo creo que se sentía como que iba a ganar estas elecciones, de repente ve que las pierde. Yo creo que, de todos modos, a ver, todavía no está oficializado que haya ganado Biden, si bien todas las proyecciones lo indican de ese modo. Hay una serie de fechas intermedias que yo creo que Trump va a especular con eso, a los efectos de ver si puede insertar denuncias de fraude o lo que fuere, con esto que decíamos de que no se, probablemente no quiera aceptar el éxito electoral de su contrincante. Esas fechas, Ricardo, son importantes. Una de ellas es la semana próxima, en donde cada uno de los estados va a tener que decir si ya ha hecho el conteo final de sus votos y tiene que oficializar ese conteo final. Otra fecha que me parece que es importante es el 8 de diciembre, en el que cada uno de los estados tiene que comunicar oficialmente cuál ha sido en su estado el Uh -huh. candidato ganador. Y después el 14 de diciembre, que es cuando los electores de cada uno de los estados van y votan por sus candidatos o no, porque yo te recuerdo que podría ser que si bien pertenecen a un partido, pueden votar por otro contrincante. Lo cierto es, me parece, Ricardo, que hay un dato que no es menor y hay dos o tres cosas. Una, que había unas 300 demandas en 44 estados antes de las elecciones, donde ya habían empezado a notar irregularidades para las votaciones, con lo cual yo me quiero imaginar de que Trump se está tomando de esas cuestiones a los efectos de estar denunciando permanentemente de que hubo irregularidades. Eso por un lado. Por el otro, que ya ha instruido a su fiscal general para que comience a hacer las demandas y denuncias correspondientes, a tal punto, Ricardo, que el director de
las cuestiones electorales, acaba de renunciar negándose a estas instrucciones que Trump ha dado al fiscal general para comenzar a hacer las denuncias respectivas. Pero también le ha renunciado o ha despedido, digamos, el secretario de Defensa, en razón de que Trump, en su desesperación, está tomando una serie de medidas que podrán ser prudentes o imprudentes. Pero esto, Ricardo, a mí me hace observar otra cosa. La mayor parte de los líderes en el mundo han felicitado a Biden. Claro. Pero fíjate que Putin, Xi Jinping, Bolsonaro y el mismo presidente de México se han tomado su tiempo para poder, digamos, felicitar. No es un dato menor, Ricardo, eso. Quiere decir que ellos están expectantes, fundamentalmente el presidente de Rusia y Xi Jinping de China, están expectantes a ver cuál va a ser el desenlace de todo esto. No te olvides que el desenlace puede ser imprevisible, más allá del éxito aparentemente rotundo que tiene Biden, más allá de todas las salutaciones de los principales líderes, como puede ser la Angela Merkel, Macron, o Boris Johnson. Pero fíjate que los que lideran con Estados Unidos los primeros puestos a nivel internacional no han saludado. O sea que todavía me parece a mí que más allá del entusiasmo internacional, te diría yo, el entusiasmo internacional del éxito de Biden, yo creo que el proceso aún no está cerrado. Que conociendo a Trump, estos grandes líderes como son Putin y Xi Jinping se han tomado su respiro, más allá que indirectamente o puedan hacer algún saludo o lo que fuere, o hacer algún comentario, pero oficialmente no. Y tampoco lo han hecho porque el conteo definitivo, porque el anuncio oficial todavía no está concretado. O sea que me parece, Ricardo, que todavía tenemos una etapa de incertidumbre, digo tenemos porque involucra al mundo, por ser Estados Unidos una potencia de tanta significación, ¿no? Pero bueno... Ahora, ahí hay un dato significativo en todo esto, digamos, más allá de la falta de reconocimiento de China y de Rusia, hay, por ejemplo, ya internamente, digamos, el reconocimiento de George Bush, de Mitt Romney, es decir, hombres muy fuertes desde el punto de vista del continente republicano, desde el político, ya le han dado prácticamente la salutación a Biden del triunfo. Me da la impresión de que inclusive han mencionado, le han sugerido a Donald Trump ser mucho más cauteloso y prudente a la hora de definir algunos aspectos con relación precisamente al resultado, ¿no? Sí, claro, indudablemente, porque, a ver, tampoco Biden, digamos así, es una personalidad ríspida desde el punto de vista de la política interna. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno de los o expresidentes o personalidades importantes? Consideran que las tendencias en realidad marcan el resultado, más allá de que estén o no oficializadas. Pero también probablemente se están desmarcando. Vos no te olvides que Trump es un outsider, no es del riñón republicano, y ha molestado mucho al riñón republicano cuando Trump fue electo, razón por la cual también tiene que ver todo esto con que no es muy simpático a lo que es el core o el corazón de los republicanos. Así que sí, yo diría que Trump va a seguir luchándolo, quizás lo haga hasta el final, quizás no, a lo mejor lo persuaden de que no fuere así, pero bueno, sin duda alguna ha puesto expectante al mundo y pareciera ser que el mundo está muy contento con que haya ganado Biden, ¿no?
Sí, Más, de todas maneras creo que, Graciela, hay un dato significativo, que China y Rusia no se hayan pronunciado, implica también las mismas, digamos, las relaciones que Trump ha tenido precisamente con ambos países, que no han sido prácticamente del todo sociables, a la hora de tener que definir políticas entre uno y otros países, ¿no? ahora hay un dato que no es menor en política internacional, Ricardo, y ese dato es que los grandes líderes necesitan, digamos, personalidades definidas como contrincantes. Ya pasó en su momento, por ejemplo, entre lo que era la Unión Soviética y lo que sucedía con los Estados Unidos. Prefirieron un candidato como Reagan, que era definido, y no Sí, un candidato como el demócrata anterior. ¿Por qué? Porque a ellos les sirve incluso frente a personalidades agresivas justificar sus gastos internos en defensa. Por eso te digo, hay muchos elementos desde el punto de vista de la política interna e internacional que entran en juego a los efectos de esto de la salutación o no. Por otro sí, lado, a mí me parece que en el caso de Putin, en el fondo tenía fuerte simpatía con Trump, quizás porque a Putin no le han simpatizado mucho a lo largo del tiempo los demócratas. En el caso de Xi Jinping, se vio mucho más agredido probablemente por las políticas de Trump y probablemente esté un poco más tranquilo con que hubiera ganado Biden. Pero lo cierto claro. es que hay otro tema que me parece que es muy de fondo, Ricardo, y es el cambio rotundo de política exterior de la era Trump a la era Biden. Eso Así es es. un cambio enorme, lo cual trae desde el punto de vista de la percepción internacional una suerte de alivio para algunos y, digamos, sospecha para algunos otros, porque la política exterior norteamericana es una política, te diría, de afán vindicativo, como lo fue de Trump con respecto al presidente anterior, a Obama, y como lo que se ve va a ser Biden con respecto a Trump. O sea, el mejor estilo de lo que vos dijiste al inicio de la nota del periodista argentino en relación a la argentinización de la situación norteamericana. Es decir, hay un gobierno de un color, toma determinadas definiciones, hay un gobierno de otro color y hace otras internacionalmente completamente distintas. Para nosotros no nos sorprende, pero para potencias así sí. Graciela, te agradezco mucho la gentileza, un gran abrazo, gracias por tu aporte, ha sido muy estimado y fundamentalmente por la claridad de los conceptos. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto.